están? Bienvenidos otra vez más a un capítulo más de nuestro podcast Latinas in the Hamptons, haciendo bienes y raíces. Hoy tengo el honor de tener a mi gran amiga Karina Mermes. Ella es una broker, es mi partner, es mi compañera, es mi confidente hoy en día. Tengo el honor de tenerla aquí con nosotros y vamos a comentar de esta propiedad y de muchos temas más. Bienvenida, mi amiga Karina. Hola. ¿Cómo está? Bien. Gracias por venir. Yo sé que es domingo y tienes tantas cosas que hacer, tienes tu familia, eres madre soltera y en verdad valoro mucho tu tiempo y valoro mucho tu presencia aquí. Gracias. Pues estoy alegre que vine porque la propiedad está bien bonita, está hermosa. Me gusta el estilo porque no hay muchas paredes. Eso se ve más grande, el espacio se siente más grande. Tienen la piscina atrás, tienen el deck aquí para hacer asados. Me gusta hasta dónde está localizado. El lugar está bien bonito por acá, bien tranquilo, bien callado. Si es que es Red Creek en Hampton Bays, es una zona exclusiva. eh, las casas van sobre el millón. Los terrenos son más grandes. Esta propiedad tiene .98, casi un acre de terreno. Sí, se nota. Entonces tiene piscina, tiene cancha de básquet, tiene bastante área verde. Mucho Veo. orange si puedes poner. Y tienes una fiesta, tienes parqueadero, exactamente para hacer lo que quieras. Exacto. Pero es un challenge porque siempre las casas, no sé qué opinas tú, pero siempre las casas que pasan de $1 million es como cuando un caballo tiene que saltar una barra. Porque under million, it's okay, hay muchos compradores. Ya pasar el millón ya es otra cosa, ya estás como que avanzando. Los que están avanzados hasta 1 millón ven esa casa que vale más de 1 millón y dicen yo quisiera, pero no avanzo. A veces sí avanzan porque eso más o menos es lo que está pasando ahora. Ya. Entonces tenemos una oferta de 1.4, el asking price es 1.599. So estamos $200,000 off, which is a lot. Ya. Entonces, como tú eres es una negociadora que yo me quedo, tiene siempre ideas buenas. So, el primer escenario es, esta familia califica a 1.4, ¿eh? Y ellos están dispuestos a pagar hasta 1.450 si es que les dan, si es que les rentan. ¿Por qué? Porque donde ellos están viviendo en East Hampton necesitan salir. Entonces no pueden esperar 3 meses más porque tienen que ajustar, porque solo calificaban a 1 o 2. Tienen que traer más dinero. Sí lo tienen, pero hasta traer el dinero se va a tardar. En realidad, yo digo que 3 meses. Ok. Entonces, ellos quieren rentar la casa, pagar los 3 meses adelantados para poder cerrar. O sea, si hay un contrato con opción a compra. Mi miedo es ¿qué pasa si no cierran después de 3 meses? Ok, se alarga un mes más. ¿Qué pasa si después no cierran y ahora nos quedamos con tenants? Entonces, ¿qué harías tú? Él estaba hablando con el dueño de la propiedad. ¿Qué harían? ¿Cuál es la mejor opción? Él dijo, no. Mi partner dijo que no, es un poquito peligroso. Entonces yo le di otra opción. Dije, ok, entonces como él es un mortgage lender, digo, puedes hacer tú el préstamo para sentirte más confidente porque tenemos una precualificación que es un buen lender también, pero como para darle más, como uno trata de ingeniarse para que se pueda vender la casa. ¿Qué harías tú? Porque sí me da un poquito de temor con opción o sea, renta, opción de compra, y qué pasa si los compradores se arrepienten y después no se quieren ir. Pues Imagínate, si estoy representando al vendedor. yo dijera que es bueno tener una segunda opinión y hablan con otro banquero hipotecario para ver si pueden calificar para más. Porque tal vez ellos están diciendo 1.45 porque ellos piensan que solo califican para eso. Tal vez pueden calificar para más y si lo mandan por underwriting y le pueden dar un DU o un commitment letter, el vendedor de la casa sí va a ver. ¿Qué es de ello? So, un DU significa que el underwriter ya chequeó todo. So, ellos califican. Ellos Es, califican es casi como un commitment letter. casi, exacto. So, si ellos califican para la propiedad. Para los que nos están escuchando, ¿puedes decirnos qué es un underwriter para que ellos puedan? Ok, so el underwriter es durante el proceso cuando uno está llenando la aplicación para hacer una hipoteca. Primero se hace la aplicación, después hacen el appraisal de la propiedad para estar seguro que la propiedad tiene el valor. Y eso es bien importante porque, por ejemplo,
ellos tal vez quieren 1.6 para esta propiedad, pero si viene el banco y el banco dice que solo tiene el valor de 1.5, tocaría negociar el precio de vuelta, porque ahora es el banco diciendo que la casa no lo tiene. Ahora si el banco dice que sí tiene el valor de 1.6, era lo que él quería, el precio que él quería. Después que ya todo está hecho, se lo mandan a la persona que es el underwriter y esa es la persona que va a decir si califican o no califican. So, esa persona es bien importante y ellos van a chequear todo lo que está en ese file. So, si le pueden dar una copia de un DU, eso significa que esos compradores sí pueden comprar esa propiedad y calificaron. So, lo que yo dijera es que si ellos desean comprar o quieren comprar esta casa, am, deben de tener una segunda opinión para ver si es cierto que califican para más, porque tal vez pueden calificar para más, y si ese banco le puede dar un DIO. Así ellos le pueden enseñar No todos los bancos, no todos los bancos pueden dar un DIU Sí, claro que sí, pero a veces no lo quieren hacer. porque no quieren correr el riesgo. No lo quieren hacer. Pueden Sí, perder al cliente o pueden perder la venta. Quieren esperar siempre hasta el último porque falta algo de figure out, pero pero ya si dan ello, si te dan eso y por cualquier razón no califican, ya sería responsabilidad del mortgage lender. no, no necesariamente, porque a veces las cosas pasan, ¿verdad? So, por ejemplo, si el cliente calificaba, pero pasan unos 2 o 3 meses y pierden su trabajo, el banco no puede hacer nada. Nada. No es culpa de ellos que ellos perdieron su trabajo. O un divorcio, Un divorcio. una enfermedad. Es la vida, las cosas pasan. So, en ese momento el banco puede decir, con todo lo que ellos tienen, chequeando el crédito, chequeando la deuda, chequeando los ingresos, ellos califican para esta propiedad. A mí te podemos dar una copia enseñando que califican. Ustedes pueden hacer un contrato de 3 meses que lo hagan con un abogado para estar segura que hay todos los detalles sobre de lo que pueden hacer cuando están rentando la propiedad y si desean comprar la propiedad después de los 3 meses y comenzar el proceso, aunque sea ya tienen el DU y el proceso se puede mover un poquito más rápido si nada ha cambiado con ellos. Ujú. Ujú. Bueno, eso está una idea buenísima. De hecho, si le puedo recomendar que pidan un DU ahora del que tienen, si es que el banco puede proveer, ya no hay necesidad de cambiarle todo para el dueño para que pueda hacer el préstamo. Pero lo que yo veo es que como el vendedor es un mortgage lender, él dice, si quieres, pásamelo a mí, que no sé qué, no sé cuánto, es porque él también va a ganar en el préstamo. Sí, mire, y eso le puede ayudar a Yo le dije ahí, Ahí o te te la- recuperas, y de dos, o te recuperas tú, o también se les puede incentivar al comprador para que suba un poco de precio. Eso puedes ganar en el precio y te recuperas tú en la comisión. Entonces estamos tratando de negociar a ver qué más harías tú. Si tienes esta situación cuando pasa, ok, los compradores tienen el miedo de la renta, de que los arrendatarios se quedan y luego yo tengo un comprador. Porque me pasó a mí que una vez unos clientes les renté con opción de compras. Y resulta que vino una oferta como la que subimos, vino una oferta más alta, like $60,000, y querían cerrar en 30 days. Entonces lo que hicimos es a los que estaban rentando y para opción para comprar, ofrecerles free rent for 3 months en otra casa para darles otra propiedad. Porque resulta que para la suerte del vendedor tampoco calificaban para más. Entonces, imagínate si no había la segunda oferta. Pasa, como tú acabas de decir, cosas de la vida. Yes, eso porque nada en este negocio es garantizado, nada, nada es. Pero eso yo no sé cuánto tiempo tiene esta casa en el mercado. Acá me dicen, sí, como un mes. Ok, mesacito, están nuevos. Está fairly new. Lo que yo dijera es, yo no sé si Pero just open houses, pero todavía no han hecho open houses. ¿por qué no? Porque todavía ellos están tratando de ver si pueden vender solos. Ok. Que eso que así se aprende. Yeah. Por eso deben de contratar zapatero a tu zapato. O sea, yo soy agente también y yo no tengo mi mercado, tengo mi niche, tengo que decir, ok, yo soy fuerte aquí tenga mi clientela, aquí voy a vender porque yo conozco. Como contigo, yo pusimos una casa de venta en Smithtown, hicimos 2 open houses, right? Y teníamos ofertas, Yeah. porque se sabe, se conoce el área, se conoce el mercado. Entonces, pero pues se hace aprendiendo, porque aquí en esta área se puede vender más rápido haciendo el proper market. So, Sí, es bien importante la propaganda, eso es lo que va a
vender la propiedad. Eso no sé exactamente lo que ellos están haciendo para que los demás sepan que esta casa está en el mercado, porque si hay más compradores que saben que esta casa está en el mercado, van a tener más ofertas. Pero si nadie sabe que la casa se está vendiendo, Y más que todo si no hay open houses. A veces la gente está caminando, me ha pasado a mí que a veces estoy buscando a ver qué hay hoy en el mercado y me dedico, digo que ese rato, open houses, y me voy con clientes a los open houses que hay ahí. Y la gente, en este negocio nada es garantizado y el mínimo esfuerzo que tú crees que no vale, a veces es el que más sirve. Entonces yo sí, tuviera control 100%, hiciera open houses para poder atraer a los compradores largos. eso ayuda mucho. Hay un dicho en inglés que es un penny smart y un dollar foolish. ¿Verdad? Se puede ahorrar un centavo, pero está perdiendo un dólar porque piensan que se están ahorrando y en realidad no están ahorrando nada. Y se están perdiendo dinero porque no lo quieren hacer con una gente pensando, oh no, yo le tengo que pagar comisión, eso me va a salir muy caro. Y ya después pierden dinero porque nadie sabe que la casa está en el mercado, no hay propaganda, no hay open houses, y ya después solo pueden trabajar con uno o dos compradores que ni le están dando el precio que quiere y ni tienen los términos que le gusta. So, ¿por qué hacer todo este trabajo, arreglar esta casa tan linda y ya después no lo pueden vender? No pueden recuperar. Lo que pasa es que como todo sale nuevo al principio y todo es que te limitas. Porque, ok, si hay gente, yo tengo compradores, otro amigo tiene compradores, pueden traer, pero te limitas a que venga alguien de la nada que está bien motivado. Claro. Como los que hicimos la inspección este fin de semana, vinieron de la nada, pero ese señor está tan motivado, está con tantas ganas de comprar esa propiedad. Sí, eso, y también porque ellos saben que hay otro comprador. Cuando saben que hay competencia, ellos se mueven bien rápido porque no quieren perder la propiedad. So, como tú tienes dos ofertas en esta propiedad, eso es lo que yo dijera, mira, si no suben en precio, se la vamos a vender a otra persona porque es cierto, ustedes tienen otro comprador. So, a veces eso ayuda un poco también. Pero yo dijera que tienen que hallar una manera de, no sé, ¿qué exactamente han hecho ellos para tratar? Nada todavía, están tratando de Yo solo están los compradores, sí, solos, o sea, tratando de atraer compradores porque sí es verdad, eso sí, no le quito, es verdad que los compradores vienen solos, Eso es cierto. eso es cierto, pero si fueras el caso 100% que los compradores vienen solos, entonces nosotros como gente estuviéramos out of business. También la gente se vale de la gente que conoce. Claro, es porque quieren tener representación. Apropiada, ya. Sí, so ellos quieren, especially si es que están comprando para la primera vez. Ellos no saben los pasos, ellos necesitan a alguien que le ayuda. So ellos quieren tener su agente, eso porque tienen el derecho a un abogado, tienen el derecho a hacer una inspección, es para ayudarle durante el proceso. Porque es cierto, alguien puede venir y ver la casa y le gusta, pero si ellos no saben cuánto ofrecer o qué hacer, a veces ellos, por el miedo. Puede ser que yo estés equivocada, pero voy a decir mi pronóstico. Yo creo que al final vamos a tener que terminar contratando un agente que tenga experiencia y conocimiento. ¿Qué tú crees? ¿Qué crees que va a pasar? Exactamente eso. Dejarte, como dijiste, hacer. Si quieren 1.6, tienen ofertas de 1.4, nadie va a dejar 200,000 en la mesa. No, porque ellos tienen que pensar, cada mes que pasa están perdiendo. Toda la plata que le pusieron en la propiedad están perdiendo. So, ellos tienen que tener un agente para representarle y vender esta casa. Cualquier persona que está pensando en vender debe de tener un agente. Eso iba a decir, vamos a cerrar con esto. Mi consejo es, si tú estás pensando vender tu casa y quieres conseguir tough dollars, busca a alguien que te asesore, que tenga experiencia. Ese es mi consejo. ¿Cuál sería tu consejo para aquellos que están pensando de vender su propiedad? Hoy estamos hablando para los vendedores. ¿Qué le dijeras a los vendedores? Yo dijera lo mismo porque con un agente se enseña en los statistics que siempre se venden las propiedades para mucho más comparado a alguien que lo está tratando de venderlo ellos mismos, porque ellos no saben el proceso. Y también no conoces el área, o sea,
serán agentes también, pero no conoces el área, no conoces el mercado. Nosotros tenemos acceso a miles de otros agentes que tienen compradores calificados que pueden comprar en la área. Ya, y sabemos, entendemos de la necesidad de los compradores. So, llámenos. Muchas gracias por estar con nosotros un día más, una etapa más, un capítulo más. Muy pronto les vamos a traer más información para poder compartir con ustedes y crecer juntos.